La historia de Noé, que construyó un arca para salvar a su familia y a miles de animales de una inundación que destruyó toda vida en la tierra. Es un relato épico de la infancia de mucha gente. Es una maravillosa historia que se encuentra en la Biblia, el Corán y la Torá, pero ¿corresponde de hecho a la historia verdadera? Ahora existe la tecnología para examinar ese conocido relato épico con los ojos de la ciencia. Cotejaremos la evidencia de sitios arqueológicos en Irak. Examinaremos la prueba de que una inundación total cubrió todo el planeta. También haremos un retrato históricamente preciso del verdadero Noé. ¿Quién era? ¿Dónde vivía? ¿Y qué aspecto pudo tener? La verdadera historia del Arca de Noé. La historia de Noé es relatada en el libro del Génesis, en la Biblia y en la Torá. Ocurrió en algún lugar del Oriente Medio hace unos 5000 años. La familia de Noé incluye a su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus prometidas. Noé se destaca por ser una buena persona, el único hombre virtuoso que quedaba en un mundo lleno de corrupción y violencia. Es descrito como un viticultor, una afirmación que suena auténtica, ya que en el Oriente Medio se elaboraba vino ya en el año 3000 a.C. Esta referencia también nos da una visión poco común del carácter de Noé. La Biblia dice que Noé plantó el primer viñedo después del diluvio, pero también nos dice que Noé tenía una debilidad. Después de hacer el primer vino, la historia nos cuenta que Noé bebió demasiado. Una noche, este santo hombre colapsó, desnudo y ebrio. ¡Hisham! ¡Hisham! Horrorizados, sus hijos Cam y Sem lo cubren. Por la mañana, Noé se siente avergonzado, tal vez sufriendo la primera resaca, y maldice a los hijos que lo vieron desnudo. Parece haber sido un hombre complejo y con defectos, pero tal vez todos los grandes hombres son así. Pero Noé probablemente era un hombre muy confiable, porque Dios le dio una misión muy importante. La historia cuenta que Dios le advirtió a Noé en un sueño que iba a castigar a la humanidad por sus pecados con un diluvio que cubriría toda la tierra. Para salvar a Noé y su familia, Dios le dijo que construyera una embarcación de madera y la cubriera con brea por dentro y por fuera. Dios también le ordenó a Noé que el arca debía tener 3 cubiertas, un techo y una puerta. Pero lo más sorprendente de sus instrucciones fue el enorme tamaño del arca. La Biblia lo especifica en codos. Tradicionalmente, un codo era el largo del antebrazo de un hombre, como 45 centímetros. La Biblia dice que Noé construyó un arca de 300 codos de largo, por 30 codos de ancho y 30 de alto. Es casi tan grande como un supercarguero moderno o un transatlántico como el Titanic. De casi 135 metros de largo, debió ser un espectáculo magnífico. En todo caso, la embarcación más grande de la antigüedad. Todo un logro para un hombre corriente. Bien, la Biblia presupone que era posible construir esa enorme embarcación solamente de madera. Es una suposición bastante contundente.
La consabida imagen de los libros y dibujos de nuestra infancia es la de una arca de madera con los animales entrando en ella por parejas. Pero esa es una imagen del siglo XIX. Va totalmente en contra de lo que pudo construirse en la época bíblica. Según Tom Bosmer, un experto en embarcaciones antiguas, ni los ingenieros del siglo XIX podrían haber construido un arca de 135 metros de largo solamente de madera. Debían usar armazones de acero en embarcaciones de madera mucho más pequeñas, solo para mantenerlas a flote. El problema con una nave de 135 metros hecha de madera es que la madera como material no puede mantener la forma de la nave. La nave comenzaría a deformarse en el mar, las junturas se abrirían y se hundiría. Es prácticamente seguro que la enorme arca tendría cientos de filtraciones a lo largo de su gigantesco casco y se hundiría como una piedra. Eso no quiere decir que Noé no construyera un arca. Es solo que habría sido mucho más pequeña. Luego hay otro problema. ¿Cómo pudo meter en el arca una pareja de todo tipo de animales? Según el último cálculo, hay 30 millones de especies en la Tierra. Aún con una flota de arcas, Noé habría tenido problemas para que cupieran. ¿Y cómo los habrá hecho subir a bordo? ¿Fue personalmente a buscarlos o ellos vinieron a él? Es algo que Noé tendría que considerar, en especial porque tenía una fecha límite. Noé tuvo solo 7 días para atrapar a los animales y hacerlos subir a bordo. 30 millones de especies en una semana. Noé tendría que haberlos cargado a razón de 50 parejas por segundo. Si se supone un ritmo de carga más realista, a Noé le habría tomado por lo menos 30 años. Al parecer, hay que tomar una dura decisión. Descartar la historia como un mito o apelar a la mano de Dios. Pero de hecho puede haber otra explicación. La orden de llevar a todos los animales pudo referirse solo a los animales que existían en el lugar en que vivía Noé. En realidad, el libro del Génesis especifica qué animales debía Noé llevar consigo. El mismo libro tiene una segunda tanda de instrucciones que son mucho menos conocidas, pero que presentan un panorama más realista. Noé debía llevar 7 parejas de animales limpios. Los animales limpios son aquellos considerados adecuados para ser sacrificados en forma ceremonial a Dios. Los libros del Levítico y el Deuteronomio especifican a 10 especies, incluyendo varios tipos de ovejas, antílopes y además ganado, cabras y ciervos. 7 parejas de 10 especies son 140 animales. Luego, Noé recibe instrucciones de llevar a una pareja de cada animal y ave impuros. Nuevamente, los libros del Levítico y el Deuteronomio especifican a 30 o más. Incluyen al cerdo, la liebre, la lagartija, el caracol y así sucesivamente. Esos son 60 animales más. Finalmente, Noé debe llevar 7 parejas de aves limpias como palomos, patos y gallitos. Si sumamos todo eso, Noé tenía 260 animales. Eso es un juego de niños comparado con 30 millones. En especial si se omiten los elefantes, los canguros y los reacios camellos. Un arca más pequeña y menos animales. De pronto, la historia de Noé parece más verosímil. Pero la próxima parte de la historia puede ser la más exagerada de todas. Noé
El arca y los animales no tienen ningún sentido sin el peor cataclismo de la historia humana, el diluvio. De acuerdo con la Biblia, llovió hasta que todo el mundo quedó cubierto de agua. Una catástrofe así debió dejar evidencias en todo el planeta bajo la forma uniforme de sedimentos marinos en toda la superficie terrestre y el suelo del océano. Pero, ¿han encontrado los geólogos alguna prueba de un devastador diluvio universal? La búsqueda científica de rastros del bíblico diluvio universal que Noé, su familia y los animales del arca sobrevivieron, en realidad comenzó hace más de 150 años. Después de buscar a través de los continentes, a veces en las más extremas condiciones de tiempo, el geólogo Ian Plimer ha encontrado muy poca evidencia. Un gran diluvio dejaría rastros. Serían rastros muy grandes que podrían verse en todo el mundo. Pero no existe ninguno. No hay evidencia de ello. De hecho, hay una abrumadora evidencia de lo contrario. La ausencia de evidencia directa es solo uno de los problemas de la historia. En verdad, la idea de una inundación universal se contradice con todo lo que sabemos del planeta Tierra. Para inundar todo el planeta, hasta la punta de los Himalayas, tomaría 3 veces el volumen de agua que hay en los océanos. Es difícil imaginar de dónde vendría semejante diluvio. La Biblia da algunas pistas. Dice que llovió durante 40 días y 40 noches. Pero incluso sin parar, eso no es suficiente. Sabemos cuánta agua hay en los océanos, cuánta agua hay en los casquetes polares, cuánta agua hay en la atmósfera y sabemos cuánta agua hay en las rocas. Si ponemos todo eso junto, lo que ha ocurrido muchas veces en el pasado geológico, aún así el continente no se inundaría. Si la lluvia no podía proporcionar tanta agua, ¿qué otra cosa podía hacerlo? La Biblia nos ofrece una posibilidad más. Fuentes subterráneas. El libro del Génesis dice, todas las fuentes de las grandes profundidades se desbordaron. ¿Pudo el diluvio salir a borbotones del centro de la tierra? Es imposible que tal cantidad de agua salga de fuentes, manantiales o géiseres. Si existiera toda esa agua en la tierra y en la corteza, esta se habría convertido en arena movediza mucho antes de que fuera liberada en forma de géiseres. No se podría haber caminado. Aun si el diluvio hubiera sido causado por un milagro, Noé, su familia y los animales habrían enfrentado otros problemas. La cantidad de agua que inundaba la superficie del planeta habría cambiado la atmósfera de la Tierra. Dentro de la atmósfera de la Tierra se disolvería una enorme cantidad de vapor de agua. Tanto así que nos ahogaríamos solo con respirar. La presión atmosférica nos aplastaría los pulmones. Los géiseres presentan otro problema potencialmente fatal. Liberan gases venenosos de la profundidad del núcleo terrestre, lo que probablemente habría matado a todos, estuvieran o no en el arca. Los géiseres liberan grandes cantidades de gases nocivos ricos en sulfuro. No se podrían haber respirado incluso antes del diluvio. Si nada en la Tierra pudo causar el diluvio, ¿podría ser algo en el espacio? Como un cometa. Los cometas contienen grandes cantidades de agua congelada.
Pero para inundar todo el planeta, el cometa hubiera debido tener unos 1.600 kilómetros de ancho o ser del tamaño de Brasil. Y si un cometa de ese tamaño golpeara la Tierra, no sobreviviría mucha gente para preocuparse por la inundación. La fricción causada por la forzada entrada en la atmósfera exterior del planeta y el impacto que produciría al golpear la Tierra serían equivalentes a 12 trillones de megatones de TNT. La mayor explosión de todos los tiempos. Los cometas tienen agua, son hielo sucio. Al entrar en la atmósfera, explotan y hay enormes ondas de choque. Grandes áreas de bosque destruidas. Un cometa provocaría una gran extinción de vida. El devastador impacto del cometa haría que la temperatura de la atmósfera se elevara a unos 6.500 grados Celsius. Más caliente que la superficie del Sol. No quedaría ninguna vida que proteger en un arca. Noé, su familia y todas las parejas de animales habrían muerto carbonizados antes de que comenzara el diluvio. ¿Fin de la historia? No totalmente. Según la Biblia, el arca de Noé llegó a las montañas de Ararat, actualmente en el este de Turquía. La tierra por fin reapareció y los animales desembarcaron a repoblar el mundo después de pasar meses bajo la cubierta. ¿Quedan entonces restos del arca? El problema es que la evidencia, la madera, se pudre en algunos siglos. Incontables expediciones han ido al monte Ararat intentando descubrir el lugar de reposo del arca. No hay restos obvios del arca en los faldeos del monte Ararat. Esto no ha detenido una floreciente industria turística. Peregrinos, buscadores del arca y la población local están convencidos que en alguna parte de la montaña encontrarán restos del arca. En los años 50, una expedición francesa encontró un trozo de madera de aspecto antiguo, a 3.600 metros de altura, en un glaciar. Como geólogo, Ian Plimer quería averiguar más. Sabía que para que la madera fuera parte del arca de Noé, tendría que ser datada alrededor del año 3000 a.C. Cuando se encontró este trozo de madera, se pensó que esta era la pista, lo que se necesitaba para demostrar que teníamos el arca. De modo que se llevaron la madera para datarla. Se puede datar midiendo los anillos o mediante el método de carbono. No era lo suficientemente antigua. La madera era del siglo VIII, 4000 años después de la época de Noé. Pero, ¿qué estaba haciendo ese trozo de madera en los faldeos del Ararat? La madera se transportó allí para construir algo como una iglesia. Ahora hay un gran negocio con el arca, que tal vez existió en el pasado, pero no se relaciona con Noé. Puede que la tradicional historia de Noé no pase una prueba histórica racional. Pero tal vez esa no fue nunca la intención. Estudiosos de la Biblia, guiándose por pistas en el lenguaje usado por la misma, concuerdan que la historia de Noé fue escrita físicamente en el siglo VI a.C. Los que la escribieron eran sacerdotes judíos exiliados en Babilonia, actualmente Irak. Tal vez un día se sentaron a contar una historia con moraleja acerca de lo que sucede cuando la gente desobedece a Dios.
Pero se dice que todas las historias tienen alguna base de verdad. Tal vez la historia de Noé es una exageración, un embellecimiento de algo que realmente sucedió. Hace 150 años, los arqueólogos hicieron un extraordinario descubrimiento en Irak. Evidencia que reescribiría la famosa historia de Noé y de su arca llena de animales. En 1851, el arqueólogo británico Sir Henry Layard exploró las ruinas de la biblioteca babilónica de Nínive. Su descubrimiento fue un gran adelanto. Cientos de tablillas de arcilla de todas formas y tamaños puede que hayan tenido pistas esenciales sobre la historia de Noé. El problema era que Sir Henry no podía descifrar la antigua escritura babilónica. Así que empacó las tablillas y las envió al Museo Británico, en Londres, para que los expertos las descifraran. El personal del museo no tenía idea acerca de la sensacional información codificada en las tablillas. Así que languidecieron en las bóvedas durante años hasta que en 1872 llamaron la atención de George Smith, asistente del museo. Actualmente, el Dr. Irving Finkel dirige el departamento del Museo Británico donde trabajaba George Smith. Smith tenía una cualidad especial, que rayaba en la genialidad. Él podía mirar una tablilla cuneiforme y saber interpretarla mejor que nadie. Y no era experto en frenología. Sabía un poco de hebreo, un poco de árabe. Tenía la extraordinaria cualidad de mirar un trozo de arcilla que a los demás les parecía un trozo de barro y sabía lo que significaban esos códigos. Él fue en este departamento quien leyó sobre el diluvio por primera vez. Lo que George Smith descubrió en las tablillas fue una antigua historia sobre un gran diluvio, la épica historia de Gilgamesh. Fue un avance que el mismo Smith apenas podía comprender. El impacto que tuvo en él fue algo que apenas pudo controlar. Dejó la tablilla otra vez en una bandeja como esta y comenzó a correr tomándose la cabeza y haciendo ruidos extraños. Según un relato que quedó registrado, en su agitación incluso comenzó a quitarse la ropa porque él era el primero en poder, después de todo ese tiempo, leer esta curiosa escritura y ver que allí estaba el texto de la Biblia que todos conocían. Y eso fue sencillamente demasiado para él. Casi se volvió loco. Lo que pareció alterarlo tanto fue la similitud entre la historia de Gilgamesh y Noé. Los grandes dioses decidieron enviar un diluvio. Haz una embarcación. Lleva al bote la semilla de toda cosa viviente. Irving Finkel tiene una teoría de por qué George Smith se comportó tan extrañamente ese día. La excitación pudo provocarle alguna forma de ataque cerebral. Leí algo acerca de la historia de la epilepsia y ese fenómeno era descrito como una forma particular de epilepsia, hacer ruidos extraños y tratar de quitarse la ropa debido a la agitación provocada por alguna clase de ataque. Se me ocurrió pensar que era posible que el choque que le produjo lo que leyó le haya provocado algo por el estilo. Desde entonces, en Irak, se han encontrado más historias del diluvio, confirmando así que el relato se originó en la antigua Mesopotamia, el lugar donde nacieron las grandes civilizaciones de Babilonia, Sumeria y Asiria.
Las antiguas historias del diluvio tienen nombres diferentes y fueron escritas en épocas diferentes. Pero todas apuntan hacia un ancestro común, una historia de hace 5000 años. La historia original sobre un desastroso diluvio. Es muy probable que la historia bíblica tenga un prototipo mesopotámico, porque son muy similares. En ambos casos los dioses decidieron destruir la raza humana. Lo hicieron mediante un gran diluvio. Una familia sobrevivió en una nave, llevaron animales a bordo, luego desembarcaron y repoblaron la tierra. Hace poco fue descubierto uno de los relatos más antiguos del diluvio, el poema épico de Atrahasis, escrito antes del famoso poema de Gilgamesh. Alan Millard lo encontró mientras investigaba en las tablillas aún sin estudiar que tiene el Museo Británico. Lo hizo preguntarse si tal vez la Biblia nunca pretendió aludir a un diluvio universal. El antiguo lenguaje hebreo tiene una palabra para tierra, país y planeta. Y es fácil suponer que se refiere a todo el planeta, pero no necesariamente es así. Yo creo que lo que está descrito allí es un diluvio local. El descubrimiento de estas antiguas versiones de la historia de Noé sugiere una tentadora posibilidad. ¿Y si dichas historias fueron inspiradas por un diluvio real, no un diluvio universal, sino una inundación regional en Mesopotamia? En los años de 1930, los arqueólogos regresaron a Irak para averiguarlo. En 1931, un equipo de arqueólogos liderados por Leonard Gully y su esposa Catherine excavaron en las ruinas de la antigua ciudad mesopotámica de Ur. Los Gully eran una pareja pintoresca, amigos de Lawrence de Arabia y de Agatha Christie, la novelista. Dejaron un informe detallado de sus descubrimientos que revelan que cavaron hasta 5 o 6 mil años hacia atrás, el marco de tiempo adecuado para la historia de Noé. Un día, los trabajadores encontraron un estrato inusual de tierra, uno que solo pudo ser depositado por el agua. Cuando la tierra fue analizada, vieron que el cieno había sido depositado por agua de río. Mesopotamia sufría de inundaciones estacionales regulares, pero este era un enorme estrato, algo fuera de lo común. De hecho, excavaciones posteriores de las calles de antiguas ciudades muestran que hace 5000 años, al menos 3 ciudades de Mesopotamia fueron golpeadas por grandes inundaciones fluviales. De modo que Leonard Gully y su esposa se habían sacado la lotería. Después de todo, hubo una inundación masiva en la antigua Mesopotamia. Era una prueba concluyente de que había una historia real detrás de los relatos bíblicos y babilónicos. Al registrar la historia en forma escrita, los sumerios pueden haberla embellecido con mitos y ocurrencias sobrenaturales, pero también tienen un cúmulo de detalles prácticos que son invalorables para la reconstrucción de un relato históricamente plausible. Sin embargo, significa comenzar otra vez. Significa dejar de lado la imagen literaria de una enorme arca, del diluvio universal, del número de animales y de la llegada al monte Ararat. Sobre todo, significa abandonar la conocida imagen bíblica de Noé e introducir una imagen muy diferente acerca de la apariencia que pudo tener y de cómo pudo vivir. Descubrimientos arqueológicos han establecido que la historia de Noé pudo, de hecho, haber ocurrido en Sumeria, una antigua civilización en lo que ahora es Irak.
Los relatos babilónicos dicen que la historia comenzó en la ciudad de Churapak. Esa era la cuna de la civilización. Los sumerios inventaron la escritura, la rueda y la contabilidad. Lo que se conoce como cultura sumeria ofrece el primer atisbo de la figura histórica detrás de las historias del diluvio. La diferencia más obvia es el aspecto de Noé. Olviden al hombre con ropajes bíblicos e imaginen, en cambio, a un sumerio de pies a cabeza, usando maquillaje en los ojos, con la cabeza rapada e incluso con falda. Luego, ¿en qué se ganaba la vida? El poema de Gilgamesh dice que el Noé sumerio tenía oro y plata. Hace 5000 años, eso era el dinero de los ricos comerciantes. Eso sugiere que el Noé sumerio no era un granjero o un viticultor, sino un hombre de negocios. En vez de un arca para sobrevivir al diluvio, es más probable que el Noé sumerio construyera una barca para ganar dinero y que llevara granos, cerveza y animales. Todos los grandes centros comerciales, como la gran ciudad de Ur, se situaban a orillas del Éufrates. Era más barato llevar mercancías en barcas fluviales que en caravanas terrestres. La pregunta es, ¿de qué tamaño era la embarcación de este Noé? Los sumerios usaban una gran variedad de embarcaciones en el Éufrates, desde pequeñas canoas de juncos a naves de madera de 10 metros de largo. Pero las fuentes babilónicas concuerdan en que la embarcación para el diluvio era mucho más grande que aquellas. Los mercaderes tenían un incentivo obvio para construir una barca comercial lo más grande posible. Pero se habrían visto limitados por la tecnología disponible. Hasta ahora, no se han encontrado restos o inscripciones de grandes barcas sumerias. Así que, en cambio, los arqueólogos marinos se han preguntado de qué tamaño máximo habrían podido construir una barca con la tecnología que tenían. Una solución sencilla habría sido atar juntas barcas más pequeñas. El arqueólogo marino Tom Bosmer cree que hay pistas relacionadas con ello en el poema de Gilgamesh. Dice que la barca fue dividida en secciones. Probablemente una de las mejores formas de hacerlo sería construir unidades de este tamaño y usarlas como pontones. De hecho, como una barca fluvial. Y atarlas juntas, unirlas con cuerdas y maderas pesadas, y luego podrían construir el arca sobre esa plataforma. Seguramente era un sistema que podía usarse con facilidad en los ríos. Ya que el arca histórica era una nave de carga, es fácil suponer lo que el Noé sumerio cargaría en su barca. Olvídense de los animales subiendo en parejas y piensen más bien en Noé cargando animales, grano y cerveza. Incluso para un comerciante rico, organizar una construcción semejante sería toda una empresa. Pero, según las fuentes babilónicas, Noé tenía más que solo riqueza a su favor. Dicen que Noé era el rey de la ciudad de Churapak, pero no estaba sobre la ley. El fracaso en la entrega de su carga habría significado la ruina social y financiera de Noé, aunque fuera el rey. En Sumeria, cualquiera que no pagaba sus deudas, incluyendo los reyes, podía terminar siendo un esclavo. Pero ¿cómo entra el diluvio en todo esto? Lo más probable es que Noé fuera alcanzado por una extraña combinación de sucesos naturales. Partes del Éufrates solo eran navegables cuando el nivel del río estaba al máximo. Eso quiere decir que Noé debió planificar su partida con mucho cuidado y que seguramente esperó la crecida del río.
En julio, la nieve que se derrite en las montañas de Armenia aumenta el caudal del Éufrates. Los registros indican que solo entonces el río lleva suficiente agua como para que naveguen grandes barcas. Pero había un riesgo. Si Churapac era golpeada por una tormenta anormal, justo en el momento en que el nivel del río estaba en su punto máximo, las pacíficas aguas del Éufrates podían convertirse en una furiosa inundación. Pero durante los años secos, la caída de agua en julio era nula. Las probabilidades de una inundación fluvial en Mesopotamia tuvieron que ser remotas, alrededor de una cada 1000 años. Pero aún así sucedió. Debió ser algo digno de dejar registrado. Las tablillas babilónicas dicen que el día del diluvio, Noé y su familia celebraban un banquete en la barca. Entonces, el tiempo comenzó a empeorar. Una tormenta anormal estaba comenzando y un diluvio catastrófico venía en camino. Una tormenta que amenazaría la supervivencia misma de Noé. Si una inundación repentina fue lo bastante grande como para llevarse la barca de Noé y poner su vida en peligro, tiene que haber comenzado con lluvias de intensidad tropical en las montañas, donde aumenta el caudal de los ríos. Mesopotamia no está en los trópicos, pero hay evidencia de que los huracanes y las tormentas tropicales pueden llegar así de lejos. Hace unos 6000 años era mucho más caluroso y más húmedo, y no habría sido sorpresa tener una tormenta tropical. La lluvia caída sería 10 veces mayor. Algunos de estos eventos meteorológicos son totalmente catastróficos, y esas son las cosas que registramos en la historia. No registramos el monótono acontecer día a día. Si una tormenta anormal coincidió con el derretimiento estacional de las nieves, entonces el Éufrates pudo fácilmente inundar la planicie de Mesopotamia. La Biblia dice que la tormenta duró unos increíbles 40 días. Las tablillas babilónicas dicen que fueron 7. Pero incluso un solo día debió ser terrible. Muy amenazante para la vida. Con gran parte de la carga abandonada o barrida por las aguas, la barca de Noé debió quedar a la merced del furioso Éufrates. Las tablillas babilónicas dicen que al día siguiente, Noé y su familia no pudieron avistar tierra. La inundación se extendía por kilómetros. Después de la tormenta, Noé y su familia deben haber anhelado que las aguas bajaran y los hicieran encallar en los bancos del Éufrates. De hecho, sus problemas acababan de comenzar. Todas las versiones de la historia concuerdan en que no pudieron avistar tierra al menos durante 7 días. La Biblia dice que la inundación de Noé cubrió toda la tierra. Pero, de hecho, hay otra explicación.
La familia de Noé tal vez creyó que iban a la deriva por el Éufrates. Al menos, habrán sentido alivio al saber que con el agua del río no morirían de sed. Pero las versiones babilónicas sugieren que el agua era salada. El arca de Noé ya no iba a la deriva por el Éufrates. Si se sigue el curso desde Shurapak, ahora en la inundada planicie, las corrientes habrían llevado la barca río abajo hasta el Golfo Pérsico. Esto corresponde con el poema de Gilgamesh, que dice que él miró el mar. No hay cómo saber cuánto tiempo Noé y su familia quedaron aislados en el Golfo Pérsico. La Biblia dice que más de un año. Las tablillas babilónicas sugieren solo una semana. De cualquier modo, Noé y su familia tenían un gran problema: el agua salada. ¿Qué iban a beber? Sin agua fresca, de lluvia o del río, la única alternativa sería la cerveza que llevaban para comerciar. La cerveza es una buena alternativa, y sabemos que hace 3.500 años hacían cerveza. Además, el 98% es agua. Está llena de nutrientes, y lo más importante, es estéril. Y no se habría contaminado como el agua. Uno de los sellos distintivos de la historia de Noé es que se dice que el arca tocó tierra en las montañas de Ararat. Pero si el diluvio no fue universal, lo más probable es que hubieran tocado tierra en otra parte. Las montañas de Ararat están al norte de Shurapak. Llevada río abajo, el arca debió tocar tierra en las costas del Golfo Pérsico. En la Biblia, una vez que el arca toca tierra, la historia prácticamente termina. Pero las tablillas babilónicas insinúan que las aventuras de Noé estaban lejos de terminar. Hay varias referencias desconcertantes. Una habla del derrocamiento de su reinado. Otra dice que el héroe del diluvio fue expulsado. Todas estas referencias indican que por alguna razón Noé no pudo regresar a Shurapak, que incluso cuando la inundación terminó, aún estaba en peligro mortal. La explicación más probable es que muchos de los acreedores de Noé debieron sobrevivir el diluvio y lograron rastrearlo. Y ahora exigían la devolución de su dinero. Bajo la ley sumeria, Noé podía ser hecho esclavo en pago de sus deudas. Tendría que haber huido del país para evitar la persecución. El lugar al que se fue el fugitivo Noé sigue siendo un relativo misterio. Una de las tablillas babilónicas dice que Noé se fue a vivir a una tierra llamada Dilmun. Ese es el nombre sumerio de la moderna isla de Bahrein. Tal vez allí es donde pudo asentarse. Una vez que terminó el diluvio, ese fue el lugar donde los dioses establecieron al Noé babilónico. Al parecer es un lugar agradable donde podía subsistir sin tener que trabajar demasiado y pasar el tiempo como quisiera. Si realmente fue a parar a Dilmun, entonces la moderna isla de Bahrein puede ocultar un notable secreto. Su paisaje está lleno de cientos de miles de túmulos funerarios, y solo un puñado de estas tumbas han sido excavadas. Pero muchas datan de la época sumeria. Son el tipo de lugar en que pondrían a descansar a un gran rey. Con el tiempo, el recuerdo de un rey que sobrevivió el diluvio pudo convertirse en una gran leyenda sumeria.
embellecida con elementos milagrosos y mitológicos. Eventualmente, debió ser escrita, copiada y recopiada por generaciones de escribas, dando lugar a nuevas versiones. Dos mil años después, una de estas versiones, que languidecía en la biblioteca de Babilonia, pudo llamar la atención de los sacerdotes judíos que escribieron la Biblia. Cuando leyeron la historia por primera vez, no pudieron dejar de reconocer las lecciones que ofrece. Si la humanidad no cumple con las leyes de Dios, el precio a pagar es terrible. Detrás de ese mensaje moral, existe una de las grandes historias del mundo. Y detrás de la historia, podemos solo atisbar a un hombre de verdad, una barca de verdad y una aventura de verdad.